Y estamos de vuelta en su programa matutino favorito, ahora por la mañana. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Yenery Beltré, experta en finanzas y planificación fiscal, y estaremos hablando de un tema que nos compete a todos y un tema muy interesante, y es sobre la declaración de declaraciones juradas que empiezan ahora en enero. Bienvenido, un placer tenerla con nosotros. Gracias, fue un placer nuevamente estar aquí con ustedes. De verdad que es un honor para mí estar aquí. Qué bien, qué bien. Regularmente eso como que genera un poco de tensión Sí. cuando llega ya el cierre del año fiscal, que tenemos que hacer esas declaraciones. Entonces, ¿desde cuándo debe de iniciar ese proceso y qué hay que hacer? Mire, va a depender del tipo, es decir, del régimen en el que el contribuyente se encuentra actualmente. Actualmente, en nuestro país hay dos regímenes, que es el régimen ordinario, que es el que todos conocemos, que declaramos mensual, y está el RCT, que se declara una vez al año. Si está en RCT, persona física o persona jurídica, empezamos a hacer las declaraciones a partir de febrero de este año. Y si es en el régimen ordinario, persona física, en marzo, y empresas en abril. Ah, ok. Ese entonces, el que usted dice, es cuando uno decide no hacer las declaraciones mensuales, sino que uno decide hacerlo anual, Sí. ya sea físico o jurídico, o empresa. empresa. Sí, correcto. Pero no es más difícil así, anual. Una O sea, vez como al que año. No, eso, e incluso eso sería hasta un ahorro para el contribuyente, porque yo sé que ahora mismo muchos emprendedores y dueños de negocio no cuentan con los recursos económicos para tener un contador a tiempo completo. Ah, ya. Y quizás en esa parte hay que evaluar, porque realmente no siempre conviene estar en RCT. A veces sí, a veces no. Entonces eso hay que hacer una evaluación para ver si... ¿Cuándo conviene estar en RCT, por ejemplo? ¿Y cuándo no conviene? O sea, ¿Cuáles son esos yo soy un casos? emprendedor, por ejemplo. ¿Qué determina que me conviene a mí hacerlo anual o hacerlo mensual normalmente? Va a depender su actividad económica, el tipo de negocio que usted tenga y los ingresos que usted debe, porque hay una parte. La DGI considera a las personas jurídicas o empresas que están en RCT que el 40% se lo puede deducir como gasto. Es decir, si usted, le voy a poner un ejemplo sencillo, si en un año usted declara 1,5 millones de ingresos, de ese 1,5 millones la DGI entiende que el 40% corresponde a gasto. Entonces, hay que ver qué tanto usted facture y qué no facture. Porque la ventaja de estar en RCT es que no se paga anticipo, que eso es lo chulo. Usted sabe que esos son los temidos anticipos que muchos no quieren pagar o que le tienen miedo. El tema de no estar declarando mensual y esa parte. O sea, eso es una ventaja que muchos tienen, los que están en RCT. Ok, ¿y qué errores son comunes en las personas al presentar esas declaraciones y cómo se pueden evitar? Mira, un error común que yo he visto mucho en mi profesión es que no cuentan con una contabilidad organizada. Ese es el principal error, es decir, el error principal. ¿Por qué? Porque muchos dueños de negocios dicen, yo tengo un contador que me declare los impuestos, yo no tengo por qué trabajar contabilidad interna. Eso es un error. Cuando nosotros revisamos, que nos sentamos con el cliente y vemos que no lleva contabilidad organizada, ya eso es un error gravísimo. Otro error es que, por ejemplo, por lo menos no llevan un registro de algo tan sencillo como son los ingresos y los gastos. Wow. No le estoy pidiendo una contabilidad muy robusta, sino regístrame por lo menos los ingresos y los gastos, que eso es algo básico. Entonces, muchos no lo hacen. Entonces, ya por ahí empezó el primer error al tema de trabajar en las declaraciones mensuales. Pero y eso anuales. eso es en si eres físico o jurídico. En ambos, porque ¿qué pasa? Tanto las personas físicas como las jurídicas deben llevar un registro en su contabilidad, por lo menos un registro básico de ingresos y de gastos. Ok. Eso entonces ¿pero en qué determina eso? Si, por ejemplo, si yo como físico, yo pongo mi TEBI y me deducen mi TEBI, me deducen también el asunto del impuesto sobre la renta. O sea, si me están deduciendo los impuestos, que yo tengo que estar pendiente a eso si me lo están deduciendo. Lo que pasa es que las declaraciones anuales nosotros no solo trabajamos los impuestos, también trabajamos con la contabilidad interna. Antes de trabajar el tema de las declaraciones, nosotros los contadores hacemos unos estados financieros. Los estados financieros se alimentan de la contabilidad interna, tanto de la persona física como de la persona jurídica. No se puede hacer declaraciones sin antes haber trabajado la contabilidad interna, de conciliar las cuentas. Muchas personas dicen, las personas físicas son muy desorganizadas, la mayoría, y no llevan una contabilidad
organizada. No todos son así. Conozco personas que sí, por lo menos un registro de sus ingresos y de sus gastos, que es lo básico. Ok. En ese punto, algo que yo no entiendo, no sé si el común también le pasa lo mismo. Cuando todos los meses hacemos declaraciones y nosotros ahí estamos la DGI nos retiene impuestos sobre la renta, el ITEVIS. Cuando llega el momento de declarar, por ejemplo, si estamos ya para empezar ahora en febrero o si estamos para iniciar en marzo, cuando inicia el proceso de declarar, lo que hacemos no es una recopilación de esas facturas, de todo lo que hemos facturado. ¿Eso es lo que se hace? Sí, por eso usted sabe que hay muchas de esas facturas que se pueden perder. Usted tiene que tener un orden muy riguroso para que no se le pierda ninguna factura, porque a la DGI no se le puede escapar nada y usted tiene que, es decir, declarar todos sus ingresos. No solo sus ingresos, también si usted es una persona que devenga salario, que trabaja de manera independiente, si tiene algún préstamo y le pagan interés, o sea, todos sus ingresos usted lo tiene que declarar. Por eso el tema de que las facturas usted la puede tanto registrar como guardar, o ambas, la registra y la guarda. A final de año usted le entrega todas esas facturas de venta y de compra al contador. Pero una pregunta, si uno las va registrando, así como cada una en el tiempo, ¿es necesario igual guardarlas? Sí, ¿por qué? Porque según nuestro código tributario, tanto las personas físicas como las jurídicas, estos documentos deben ser guardados por un periodo de 10 años. Es decir, que usted no puede botar ninguna factura hasta que no pasen los 10 años por si ocurre alguna fiscalización o auditoría con la DGI. ¿Y qué tipo de recomendaciones le darías a una persona que se enfrenta a este tipo de procesos por primera vez? Yo le recomendaría que empiece con anticipación, porque es mejor detectar un error y poder corregirlo a tiempo. Que recopile toda la información, es decir, que tenga toda la documentación organizada, que concilie las cuentas, que haga estados financieros, por lo menos que se reúna, que el cliente, en este caso el contribuyente, ya sea la persona física o el jurídico, empresa, se siente con el contador y que el contador le diga, mira, esto es lo que pasó en tu contabilidad en este año. O también le pueden hacer una proyección de impuestos. Y así más o menos saben el monto a pagar antes de que culmine el año. ¿Y qué pasa si se te pierde una de esas facturas? Si tú no cuentas con ella, ¿qué pasa? Mira, en la DGI hay un apartado que dice datos de tercero. Nosotros vamos y verificamos datos de tercero. ¿Qué son datos de tercero? Es donde la persona que tú le estás vendiendo, la persona que te compra tiene que reportar. Es decir, tú que vendes tienes que reportar tus ventas, pero el que compra tiene que reportar sus compras. Es decir, que ambos deben reportar. Exactamente. Ambos deben coincidir la información. Exactamente. Entonces, si se pierde una factura, nosotros vamos a datos de terceros y ahí podemos validar la factura y los ingresos realmente que usted devengó en ese año. Hay, del impuesto sobre la renta le descuentan a uno un 10%, pero eso depende lo que se facture en el año. O sea, una persona física puede facturar 5 millones de pesos en un año y como quiera le van a descontar el 10%. Mire cómo funciona. Para las personas físicas hay una escala que va desde un 15 a un 25%. Si usted devenga más de 400, es decir, si devenga menos de 416.220, no tiene que pagar impuestos. Es decir, si en el año usted se ganó 416.220, no va a pagar impuestos porque está exento. Si ya usted excede ese monto, entonces le correspondería aplicarle esa escala anual que tiene la DGI, donde se hace una resta y ya luego de que se hace esa resta, entonces se le coloca el porciento, que puede ser un 15, un 20 o un 25. Pero esos 416.000 pesos es en base a algo neto. O yo puedo decir, bueno, yo facturé 416.000 pesos, pero de eso yo tuve, por ejemplo, qué sé yo, 250.000 pesos en gasto. No. Sí, se les restan los gastos, Mire qué pasa. Las personas físicas, hay dos formas de reportar como persona física. Usted puede acogerse los gastos, es decir, reportar gastos o no. Ya usted decide. Si usted reporta gastos, pues no se acoge a la exención. Es decir, a los 416.220. Muchos lo que hacen es que no reportan gastos y se acogen a la exención
Y entonces más, bueno, vamos, hay que ver si los gastos superan a los ingresos, porque muchas veces lo que sucede es que los ingresos superan los gastos y por eso muchos deciden, yo voy a reportar gastos porque quizás me convenga, pero si no me conviene, no reporto gastos y me acojo a la exención. Entonces ahí es que aplica, por ejemplo, que ya uno va a echar de que gasolina y dame el comprobante. Tú vas a hacer, dame el comprobante. Eso tiene que ser tedioso, ¿eh? Es una obligación tanto de las personas físicas como las jurídicas pedir comprobante de todas las compras relacionado a lo que hacen. En este caso, las personas, si usted como persona física es presentador, locución, se dedica a estos temas de la comunicación, usted puede pedir comprobante del combustible porque usted necesita el combustible para moverse. Sí. Pero hay otros gastos que no son deducibles y que usted no puede pedir comprobante. Es tedioso, pero eso le ayuda a que cuando se presente la declaración usted pueda pagar menos impuestos, porque para eso que usted pide comprobante, para poder deducirse ese gasto. Ok, ¿y cuál sería la fecha límite para presentar estas declaraciones? ¿Y qué puede pasar de no hacerlo a tiempo? ¿Cuál sería la consecuencia? Mire, la fecha límite va a depender, como le dije al principio, del régimen en el que esté. Si está en RCT, la última fecha es el último día laborable de febrero. Es decir, que todavía está a tiempo. De hecho, las personas que están en RCT, en DGI aún no se visualiza para que usted presente, porque la DGI, es decir, cuando inicia el mes de febrero, es como que ellos actualizan la página y ahí sí tú puedes entrar y empezar a presentar. Si eres persona física que tributa por el régimen ordinario, tienes hasta el 31 de marzo para presentar la declaración. Y si eres empresa, persona jurídica, tienes hasta el mes de abril, es decir, hasta el 30 de abril para presentar esta declaración. Si no la presentas en el tiempo que tienes que presentarlo, incurres en recargos y mora, que van de un 10% dependiendo el monto que tú tengas que pagar. RCT, por ejemplo, me imagino que todo el que esté en esa modalidad tiene a alguien que le hace sus cuentas, tiene algún tipo de contable, porque el común como que no conoce esa partecita, ¿no? Sí, mayormente el que está en RCT trabaja mucho, el contador se enfoca en la contabilidad interna, que la contabilidad interna es conciliar las cuentas, porque al momento de que vaya a presentar el RCT es más fácil, porque ya sabe cuánto se ganó, los gastos que tuvo. Es decir, hay un detalle que olvidé decirlo, y es que las personas en RCT el RCT tiene dos modalidades. Está la modalidad ingreso y la modalidad de compras. Esto va a depender de la actividad económica a la que usted se dedica. Puede elegir una de estas dos modalidades. Ok. Y que para personas así como yo que no entienden mucho estos términos y están empezando pues a hacer estos procesos, ¿qué es el RCT? El RCT es el régimen simplificado de tributación. Okay. Es una facilidad que le otorga la DGI a los contribuyentes, personas físicas, personas jurídicas y emprendedores para que estos puedan acogerse y no tener como tanta burocracia que el que esté en el régimen ordinario sabe que tiene que presentar mensual, tiene que tener un contador sí o sí. Como le dije anteriormente, otra ventaja es que no paga anticipo, no declara impuesto a los activos, porque tanto las personas físicas como las jurídicas pagan este impuesto. Entonces, esa es una ventaja. ¿Cuál impuesto es ese? Impuesto a los activos. ¿Y cuándo se paga ese impuesto? Cuando usted presenta la declaración, se paga el 1% de todos los activos que usted tenga, es decir, de todos los activos que usted declare en la declaración. Pero ese es el anual, en el anual o en mensual. En el ordinario, y eso se paga anual. Una vez al año. Cuando se hace el cierre fiscal, se presenta la declaración. Si la declaración no le da a pagar, entonces usted le tiene que pagar impuesto a los activos, que es el 1% de los activos que usted declare en el balance general. A mí me hacen mis declaraciones y, por ejemplo, yo nunca pago nada anualmente, o sea, no sé si habría que pagar. ¿Usted está en ordinario? En ordinario. Entonces será que usted no excede el monto. Si usted no excede el monto, pues no tiene por qué pagar ningún. Si no excede los 400 y... 16.220. O sea, si cuando se excede de ahí sí ya hay problema. Sí, ya tiene que pagar. Bueno, nuestra audiencia no puede quedar mal en eso de declarar sus cosas porque se lo dijimos a tiempo. Ya saben todos los datos que tienen que tener en cuenta para esto y... Bueno, esperamos que se lleven de la licenciada. Así es. ¿Dónde podemos localizarla? O sea, si alguien todavía está enredado con esto, quiere algún tipo más de aclaración,
o desea contactarla para que usted le lleve sus cuentas? O sea, ¿cómo la contactamos? Me pueden contactar a través del teléfono 809-223-9479 y a través de mi cuenta de Instagram IB Consulting. Ahí comparto muchísimo contenido, tanto para personas físicas, jurídicas, RCT, emprendedores, para todos. Hay un punto, ya para finalizar, que es lo de lo escolar. Los gastos educativos. Eso, ¿cuándo empieza eso a hacerse? Los gastos educativos solamente son para personas físicas, es bueno aclarar esa parte, es decir, que las personas jurídicas, las empresas no aplican. Esto es bueno presentarlo antes de que usted envíe la declaración jurada para que se lo pueda deducir. O sea, eso se hace en enero, febrero. Sí, en enero, febrero, antes de marzo. Sí. Bueno, entonces ese es otro tema. Para la próxima vez que usted vuelva, tenemos que hablar de eso. Y cómo en este proceso, por ejemplo, de declaraciones, ya iniciando el año, tanto febrero hasta marzo y abril, también hay que estar declarando. O sea, sería bueno que usted no nos vote tanto, que usted cada cierto tiempo, por lo menos, venga aquí. Sí, me encantaría. Para mí sería un placer, de verdad que sí, porque yo sé que estos temas suelen generar mucha confusión, la gente... Y temor en la gente, temor, la gente se asusta. La gente se complica, se asusta, le tienen un miedo terrible a la DGI, yo sé que sí. Licenciada, por favor, ¿nos puedes repetir su contacto de redes sociales y demás plataformas donde pueden seguirla nuestros televidentes? Pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram como IB Consulting. Con B de Y, ahí está en pantalla. IB Consulting, y también pueden contactarme a través del 809-223-9479. Bueno, pues muy agradecido de que haya estado compartiendo con nosotros. Esperamos que no nos vote tanto, ¿no? Que en este proceso de que uno tiene que estar ahí complicado con la DGI, que la DGI anda así buscando cuartos por todos lados, entonces para que usted esté por lo menos dando esa orientación de cómo la gente puede hacer de manera no asustado, no tediosa estas declaraciones. Y por supuesto creo que lo más recomendable es buscar un profesional. Exacto. Porque a veces uno se pone a punchar ahí y le cae un lío. Los errores son carísimos y se pagan con dinero. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta, y de 14 TV.